Villa es una obra de teatro que habla sobre la Villa Grimaldi, en parte. La Villa Grimaldi es el principal centro de tortura y exterminio, uno de los principales centros de tortura y exterminio de Chile, de la dictadura de Pinochet. La obra trata de tres mujeres que discuten qué hacer con este lugar de memoria. ¿Cuál sería la mejor opción para trabajar esta memoria de alguna manera? El contexto más o menos es que este espacio, cuando terminó la dictadura, o antes, no me acuerdo, pero se demolió todo lo que ahí había, la casa y las construcciones principales. Cuando se recuperó, cuando volvió la democracia, este terreno fue tomado por algunos de los expresos o familiares y lo tomaron y armaron una especie como de parque de memoria. Pero es un poco controversial el tema porque hay mucha gente que dice: ¿por qué un parque? ¿Por qué recordar con algo bonito algo que fue terrible? En el fondo la obra trata el problema de cómo se puede recordar este tipo de temas, cuál es la manera más efectiva o sensiblemente más cercana a transmitir lo que significó un espacio como la Villa Grimaldi. Y eso es lo que discuten estas tres mujeres, cuáles son las opciones posibles para este lugar. Bueno, sí, es un tema que por muchos años en nuestro país ha estado silenciado. Digamos, ha sido un tema tabú el tema de la dictadura y en los últimos años ha habido un destape, sobre todo yo creo que las generaciones más jóvenes, que hay una necesidad de hablar, de reflexionar nuestra historia, de hacernos cargo de justamente nuestra historia. Y bueno, es interesante que se plantee el tema como que tú me preguntes si es para recordar el pasado, porque precisamente es para decir que no es para recordar el pasado, sino que es un tema presente. Por no haber vivido quizás físicamente las cosas que ahí pasaron, es tema pasado y no es tema personal propio de personas jóvenes, pero es totalmente un error o una manera de tomarlo que está cambiando en Chile. Creo que no, para nosotros la dictadura, los centros de memoria, lo que se hace con ellos es un tema presente porque nadie se ha hecho cargo de ellos. O sea, no es un tema pasado discutir qué se hace con estos espacios, porque estos espacios efectivamente no hay una política de gobierno que se está haciendo cargo de ellos. Se han hecho algunas iniciativas, pero es un tema totalmente abierto. La gente que maneja la política también participó muchas veces de la represión. Hay gente que tiene cargos públicos, los juicios están abiertos, la constitución que tenemos fue creada en dictadura, la educación que tenemos es producto de eso. Entonces, esta obra pretende hacer ver, y muchas otras obras que, como decía la Maca, se han estado como abriendo a que no es un tema pasado, es un tema de nosotros jóvenes. Y es natural que pasara, porque terminada la dictadura, recién comenzaba la democracia. Lo primero fue como silenciar un poco y tratar de volver a una concertación donde existiera un proceso de reconciliación. Y ahora eso tomó aparecen las voces que habían estado yo creo que pensar que es del pasado sería como la real victoria de la dictadura, porque como dice Francisca, hay un gran legado de la dictadura en nuestro país, y personalmente yo sé y siento que queda mucho por hacer en términos de reparación, en términos de solo el 10% de las violaciones de los derechos humanos está hoy en día en un juicio en nuestro país, solo el 10%. Hay muy poca gente presa, hay mucha gente libre, hay un supermercado en Santiago donde se encuentran los torturados y torturadores hasta el día de hoy. Es algo que y por eso yo creo que hay mucho que hacer todavía, no es algo del pasado. Y concretamente, los espacios de memoria están ahí y es un tema presente, y muchos países del mundo tienen el tema de cómo recordar sus historias de horror, cómo se le hace el peso a lo que eso significa. Bueno, el grupo se llama Teatro Playa. Realmente Guillermo Calderón es el director y dramaturgo de la obra Villa. Y él de alguna manera nos convoca a trabajar en esta obra, ¿no? Sí.
Estamos trabajando hace 4 años ya. En 2010 nos juntamos a todo el proceso, y Guillermo fue escribiendo la obra al tiempo que siga ensayando, y claro, eso fue en 2010. Hace 4 años ya hemos viajado, hemos ido a distintos lugares, hemos presentado en lugares de memoria como este, y en teatros que no tienen que ver con la memoria. Su trabajo en general tiene muy buena recepción porque, como hablábamos, la manera de problematizar los temas permite como tener un acercamiento que es bastante universal, siendo una historia muy particular. Lo que hablábamos antes, historias de horror todos los países tenemos en nuestra historia, y en Latinoamérica es bastante parecida. Entonces repercute y se recibe su trabajo muy bien. Creo que para nosotros es una gran oportunidad poder estar acá en esta Bienal de Teatro, es algo muy especial, y poder exponer lo que sabemos hacer y lo que creemos que más expresa nuestras ideas que esta obra de teatro. Pero claramente es un espacio donde uno puede conocer a otros artistas, donde hay un intercambio cultural y artístico que es súper enriquecedor para cada uno, así que muy contentos de estar acá, muy contentas, agradecidas. Nosotros hemos venido a presentar la obra antes a Brasil y siempre teníamos como misterioso cómo ir a reaccionar la gente acá, teniendo una historia que coincide, tiene tantas coincidencias, la misma presidenta mujer, que también tuvo un pasado que coincide en muchos puntos con nuestra presidenta, cómo irá a recibir este relato que viene de un país que tiene historias tan cercanas.